Radioanálisis, son exactamente las 7 de la mañana con 39 minutos de este día viernes 19 de abril. La próxima semana, a partir del día lunes 22 hasta el 24 de abril, se va a llevar a cabo acá en Santiago de Chile la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. La COP3 de este acuerdo que se conoce más públicamente como el Acuerdo de Escazú. Bueno, para hablar precisamente de este tema, saludamos a esta hora de la mañana a la encargada de campañas para las Américas de Amnistía Internacional y especialista en defensores y defensoras de los derechos humanos, Graciela Martínez, a quien tenemos acá en estudio. ¿Cómo estás, Graciela? Muy buenos días, gracias por haber venido acá a la radio. Muy buenos días y muchas gracias, Juanito, Claudia y a Radio Universidad por el espacio y poder hablar de este tema tan importante en la región. Sí, queríamos conversar contigo y a través tuyo con Amnistía respecto de lo que va a ser esta conferencia, pero antes de entrar de lleno un poco en el contenido, explicar un poco a la gente, ¿no? En qué consiste esta conferencia y qué temas básicamente son los que se van a abordar y se van a conversar en la misma. Bueno, pues la Conferencia de las Partes es una reunión donde se encuentran los estados parte del Acuerdo de Escazú, que actualmente son 15 de los 33 estados que hay en América Latina y el Caribe, uno de ellos Chile. Y entonces en esta reunión, que se establece ordinariamente cada 2 años, es donde los estados parte, digamos, concluyen las decisiones como más importantes relacionadas con la implementación del Acuerdo de Escazú. En particular, en esta COP3, Conferencia de las Partes, una de las decisiones como más importantes y que nos trae a nosotras aquí a este espacio es el tema de decidir o aprobar un plan de acción sobre defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, que va a ser como el marco que permita a los estados partes tener una guía para implementar el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que habla precisamente de establecer un entorno seguro para los defensores y defensoras del medio ambiente en América Latina y el Caribe. Graciela, en primer lugar, solo 15, ¿no es cierto?, de los 33 que podrían haber firmado. Y ahí ya nos encontramos con un primer punto, un primer problema, porque efectivamente los temas ambientales a estas alturas del partido no son nacionales, no tienen que ver con los estados en particular, me imagino. Y a propósito de este tema en particular, que es el riesgo, la agresión a los defensores del medio ambiente, tenemos experiencias en nuestro propio país que todavía lamentablemente, estaba hablando del caso de Macarena Valdés, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy no queda aclarado, pero cuando uno piensa en las agresiones o la persecución o la defensa, ¿qué tipo de riesgos corren los defensores del medio ambiente? En nuestro continente, al menos. Sí, pues principalmente, bueno, los riesgos son de todo tipo, incluso letales, es decir, América Latina y el Caribe es la región más letal para las defensoras y defensoras del medio ambiente. Según los reportes de organizaciones internacionales como Global Witness, es la región que tiene más altas cifras. Entonces, digamos que los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales es uno de los riesgos más importantes, pero luego hay otro tipo de riesgos que van desde la criminalización o judicialización de la defensa del medio ambiente. Los defensores y defensoras tienen que sufrir terribles procesos de judicialización que tienen fuertes impactos sobre la vida personal y la vida, digamos, de defensa propia. Pero hay de todo, desde estigmatización, declaraciones públicas en contra de estas personas, incluidos funcionarios, por parte de funcionarios públicos, vigilancia tanto digital como de manera física. Son múltiples realmente los riesgos que viven los defensores y defensoras de derechos humanos. Ahora, Graciela, si bien el Acuerdo de Escazú en algunos países se ha implementado hace pocos años, pero ¿se ha visto algún cambio, alguna evolución favorable precisamente hacia los defensores o todavía está en deuda eso?
Bueno, en principio, digamos, por ejemplo, plan de acción que se tiene previsto que se apruebe durante esta conferencia de las partes, pues esperamos que pueda contribuir de alguna manera y esperamos que sea no solamente, digamos, un compromiso que quede en papel a partir de la conferencia de las partes, sino que realmente sea implementado y los Estados partes rindan cuentas en base, digamos, a este marco. Aún así, digamos, hay países, hay estados que han implementado mecanismos de protección para la defensa de derechos humanos, más en general, no necesariamente tanto en particular sobre la defensa de derechos humanos en asuntos ambientales. Y bueno, lo que hemos visto como Amnistía es que los progresos son limitados, ¿no? Es decir, no se están estableciendo en los países de la región donde hay estos mecanismos medidas o digamos, sí, medidas que específicamente realmente contribuyan a contrarrestar estos riesgos que estaba mencionando anteriormente. ¿Qué pasa, Graciela, con aquellos países que no han firmado? ¿Hay algún tipo de contacto, hay algún tipo de alguna manera, de acuerdos con esos países respecto a estos temas, a los temas de la defensa del medio ambiente en general, ¿no es cierto? Y particularmente de aquellos que defienden el medio ambiente, o simplemente esos países están cerrados? Bueno, algunos de los países que comentaba que tienen mecanismos de protección para defensores y defensoras de derechos humanos, sorprendentemente no se han comprometido con el Acuerdo de Escazú, lo cual es bastante llamativo. Y además algunos de estos países son los que tienen las cifras más altas de asesinatos a defensores y defensoras del medio ambiente, ¿no? Estamos hablando de países como Honduras, Colombia, Brasil, por ejemplo. Son países, Perú, son países que aún no se han comprometido con el tratado y tienen muy altas cifras de asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, bueno, uno de los llamados precisamente que hacemos es a que estos estados pues finalmente se comprometan, ¿no? Porque pues es importante. ¿Qué factores influyen, Graciela, en que en esos estados se produzcan más números de ataques a defensores y defensoras? Bueno, principalmente, digamos, los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, su labor es la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. Entonces, pues generalmente está muy vinculado precisamente a los intereses que hay en torno a proyectos principalmente económicos que tienen un impacto sobre los recursos naturales y el medio ambiente, ¿no? Amnistía Internacional ha hecho campañas sobre casos que están vinculados a la construcción de proyectos, por ejemplo, hidroeléctricos, que tienen un impacto o que las comunidades denuncian que hay un impacto sobre el agua, sobre los territorios, porque pues otro aspecto muy importante es que digamos, un alto número de personas que son atacadas o asesinadas provienen de pueblos indígenas. Entonces, esto es un factor también importante, ¿no? Que tiene que ver con un contexto en la región complejo, vinculado a la desigualdad, al racismo y otros aspectos que también son importantes. Y a una falta de protección de los derechos territoriales que tienen los pueblos indígenas sobre lugares en los que han vivido, digamos, de manera ancestral, incluido derechos como el consentimiento previo, libre e informado, ¿no? Sí, bueno, pensemos que están Brasil, Colombia, Perú tienen zonas amazónicas, ¿no es cierto?, selváticas, donde los intereses ahí por la cosa hidroeléctrica, la explotación petrolera, en fin, hay una serie de proyectos ahí justamente en esas zonas donde están los pueblos indígenas desde muchísimos años. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es el acuerdo que se espera obtener en esta reunión? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, el plan de acción es sobre defensores y defensoras en asuntos medioambientales. Trata de cubrir algunos aspectos que son importantes para generar este ambiente seguro para defensoras y defensores. Tiene que ver, por ejemplo, con el tema del reconocimiento de estas personas. Hay como
4 o 5 aspectos que tiene el plan de acción, incluido, por ejemplo, el reconocimiento, la cooperación entre los estados para generar este ambiente en entornos propicio y seguro. Y, por ejemplo, en la cuestión del reconocimiento, que es una cuestión que Amnistía de alguna manera ha pedido en muchos de sus llamados a los estados parte, sería importante que este reconocimiento no solamente sea en palabras, sino que sea en realidad, en que realmente los defensores y defensoras del medio ambiente puedan realizar su labor y tengan, digamos, todo lo necesario para poder desarrollar su labor. También es importante mencionar que el papel de la sociedad civil en este acuerdo ha sido y sigue siendo muy importante. Es importante que el público, digamos, que ha tenido un papel muy importante a la hora de desarrollar este plan de acción, siga teniendo y se fortalezca ese papel, ¿no? Digamos que el Acuerdo de Escazú tiene espacios en donde el público puede participar, pero estos espacios de alguna manera han sido limitados, ¿no? Por ejemplo, la asistencia a la COP es limitada por los recursos que implica, por el número de espacios que existe. Entonces, digamos, esperamos que estos aspectos se vayan fortaleciendo de manera que la sociedad civil pueda participar y el público en general pueda participar más de estos acuerdos que son tan importantes y que tienen un impacto sobre las personas. Y en ese sentido nada más quería un poco señalar que previo a la COP, entre hoy y mañana, precisamente organizaciones de la sociedad civil como FIMA y CEUS Chile se han organizado para tener una pre-COP de la sociedad civil, donde también se tiene la intención de generar estos espacios pues más desde el público, de la gente, para poder un poco conocer cuáles son las problemáticas en relación al Acuerdo de Escazú, no solamente el tema de defensores y defensoras medioambientales, sino los otros aspectos del Acuerdo de Escazú que tienen que ver con la transparencia, con la justicia ambiental, con el acceso a la información, que son fundamentales y que están muy vinculados a la defensa del medio ambiente. Y bueno, va a haber varias actividades, principalmente en el Centro Cultural España, entre hoy viernes y mañana sábado, a lo largo de todo el día. Incluido mañana, tenemos previsto sábado a partir de las 9:15 de la mañana un cineforum de una película que se llama Agua para la Vida, donde precisamente habla de 3 casos, 3 personas extraordinarias en la región que defienden el agua, ¿no? Como Berta Cáceres en Honduras, Francisco Pineda en El Salvador y Alberto Curamil en Chile, que de hecho contaremos con la presencia de Alberto Curamil mañana un poco para que nos cuente pues todo lo que sufre un defensor del medio ambiente. Estamos conversando con Graciela Martínez, encargada de campañas para las Américas de Amnistía Internacional, especialista en defensores y defensoras de derechos humanos, a propósito de esta conferencia de las partes del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, COP3. Graciela, falta más difusión respecto de estos temas porque efectivamente son asuntos que están orientados precisamente hacia la sociedad civil para que la sociedad civil participe, se active, pero al mismo tiempo estos tipos de debates, de conversaciones son como ajenos a la gran mayoría de la población. ¿Qué rol juegan ahí, por ejemplo, los medios de comunicación que al mismo tiempo también suelen criminalizar también la defensa del medio ambiente y el trabajo que hacen estos defensores? Bueno, la difusión del Acuerdo de Escazú, lo que significa, lo que implica e incluso los espacios que existen para que el público participe es realmente clave, ¿no? Como comentaba antes, es cierto que ha habido y hay limitaciones para hacer llegar a la gente la importancia de este acuerdo y lo que implica. Y bueno, ahí sobre todo tomando en cuenta, digamos, las diferencias entre los territorios más urbanos y los territorios más rurales, esto es un aspecto muy importante a la hora de poder difundir esa información. Entonces, digamos, la CEPAL, que es quien auspicia
hacia este acuerdo y los estados parte principalmente, que quienes son los responsables de cumplir con el acuerdo de Escazú, pues evidentemente también tienen una responsabilidad importante en asegurar que medios de comunicación, personas defensoras y toda la sociedad conozca y difunda precisamente de qué se trata este acuerdo y qué implica para los estados. Y por supuesto los medios de comunicación deben ser un aliado fundamental para esto. Graciela, se nos acaba el tiempo, pero te quiero preguntar, porque acá normalmente el problema de la defensa del medio ambiente tiene que ver con que choca con los intereses económicos. Esos intereses económicos en América Latina en particular están tremendamente mezclados con los medios de comunicación precisamente. La mayor parte de esos medios de comunicación están en manos de ese gran empresariado que tiene intereses económicos y que afecta el medio ambiente. No es casual que sea acá donde hay más agresiones, más muertos. ¿Cómo romper? ¿Cómo de alguna manera penetrar justamente esa alianza que impide que la ciudadanía en general se informe, participe y colabore? Bueno, pues digamos que creo que es importante que se conozca digamos, los estándares de derechos humanos que existen, incluido en relación a lo que tiene que, digamos, a los deber de proteger que tienen las empresas. Digamos, las empresas tienen el deber de respetar y garantizar también los derechos humanos y los estados deben también de alguna manera asegurar que esto es así. Entonces, pues el Estado tiene un papel muy importante a la hora precisamente de que se rindan cuentas. Entonces, básicamente debería de tomar las riendas y un papel clave en esto. Bueno, Graciela, queremos agradecerte el tiempo que has tenido para venir acá a la radio, para conversar con nosotros respecto de este tema y por supuesto Radio Universidad de Chile va a estar presente en esta conferencia que se va a llevar a cabo a partir del próximo lunes, así que ahí vamos a estar informando también. Muchas gracias, Graciela, un abrazo. Muchas gracias, mucho gusto. Que estén muy bien.